Para conversar sobre esto que decía el presidente esta mañana, sobre que el informe, o por lo menos lo presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, sí está sustentado, para entender exactamente qué dijo ayer el GIEI y qué han dicho diferentes reportajes, porque parece que todo se mezcló. Agradezco muchísimo la comunicación a María Luisa Aguilar, quien es coordinadora del área internacional del Centro PRO, un espacio, digamos, ciudadano que ha acompañado a padres, madres y familiares de los 43 jóvenes desde hace 8 años de búsqueda. Así que muchísimas gracias, María Luisa, y bienvenida a este espacio. Hola, buenos días, Luisa. Muchas gracias por el espacio. Pues si te parece, quisiera como regresar un poquito a lo que se presentó ayer, porque si hoy uno escucha los análisis o ve incluso algunas notas, parecería que lo que presentó Alejandro Encinas es una fabricación completa, y no, creo que hay que ponerlo en proporción. Decía el GIEI, se determinó que no hay confiabilidad en 181 capturas de pantalla de 467, que es la parte del informe, digamos, de la página 35 en adelante. De la 1 a la 34 es donde se determina que la verdad histórica no se sostiene, la anterior, pues, la de Murillo Karam, y que efectivamente hay una participación de todos los niveles del Estado y de Guerreros Unidos. Entonces, digamos que las nuevas hipótesis a investigarse por la Fiscalía se mantendrían a pesar de la duda de estas capturas de pantalla. ¿Voy más o menos en la ruta correcta? Efectivamente, Luisa, sí, así es. Y yo añadiría algo más de la parte inicial de ese informe, que como mencionas bien, el GIEI hace una evaluación, una verificación de la parte del informe del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. También hace después un análisis sobre el momento de la investigación y después habla un poco más sobre el momento en el que están. Con respecto al informe de la COBAG, del presidente de la COBAG, lo que nos dice el GIEI es que esta parte inicial que tú mencionas, que hace un análisis sobre la investigación previa, que reconoce que hay un crimen de Estado, que reconoce que hubo participación de distintas instituciones que no habían sido reconocidas por la propia PGR en su momento. También en esa parte inicial del informe, el informe recolecta una serie de obstáculos que son muy importantes a mencionar, que son los obstáculos que ha interpuesto todavía al momento las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, al no querer dar información a la investigación, los propios obstáculos que se viven todavía dentro de la Fiscalía General de la República, y después venía toda esta parte novedosa que estaba sustentada principalmente en estas capturas de pantalla, que lamentablemente no fueron verificadas, que hay que reconocer que era una información que tenía que haber sido verificada no solo por el GIEI, sino por peritos externos, y que pudieron haber sido evitados momentos en los que se les presentó esta información dolorosa a las familias. Pero esa información es la que el GIEI reconoce que no puede ser utilizada en un proceso de investigación penal, pero también fueron muy claras en decir que había otra información del informe del presidente de la COBAG que valía la pena rescatar y resaltar. Justo en esta parte que dices de, digamos, lo que efectivamente debió haber sido verificado, entiendo que, o bueno, así lo explicaba, digamos, el subsecretario Encinas, a él le tocaba esta recopilación como de mucha información y decía, si no me equivoco, digamos que yo revisé 154 eventos plenamente identificados, pero entregué todo a la Fiscalía para que entonces la Fiscalía hiciera su trabajo. Es decir, quizás si no se hubiera filtrado una parte de estas capturas, de cualquier forma la Fiscalía hubiera terminado desestimándolo. Es decir, ¿el error fue hacerlo público o fue, digamos, tenerlo en el informe como tal? ¿Cuál es la apreciación del Centro PRO? Pues yo creo que uno de los temas centrales que hay que mencionar y que vale la pena separar, sí, es cierto, hay una parte que tiene que ser todavía verificada por la Fiscalía, que la Fiscalía tiene que dar cuenta de si se sostienen todos estos eventos, y en realidad hay otra prueba con la que cuenta la comisión, tanto de testimonios como de pruebas como estas capturas de pantalla o lo que han mencionado recurrentemente de la telefonía, que sea en primera prueba que pueda ser útil en una investigación penal, pero también que sea verificada. Pero por otro lado, y me parece que ahí es parte de lo que el experto Carlos Beristain insistió mucho, es que en casos de desaparición forzada, presentar esta información a los familiares y en general a la sociedad
el no hacer una verificación previa antes de hacer esta presentación, pues va más allá de solo si la fiscalía tiene o no que revisar la información, sino que es información que hace mucho daño para las familias, ¿no? Y que pudo haber sido verificada por el GIEI, les tomó 2 semanas conforme lo que ellos dijeron y pudieron haberse también obviado estos momentos que han sido muy dolorosos para las familias. Claro, de hecho, si no me equivoco, por eso tuvo que decirse después que era un informe de la presidencia de la COBAG y no de toda la COBAG, porque justo no se hizo esto, ¿no? Como buscar primero al GIEI, buscar primero peritos independientes, que hubiera sido, digamos, la ruta acordada y que se esperaría que de ahora en adelante sí se siga, si no me equivoco, María Luisa. Te sumo otra pregunta por cuestión de tiempo. Ahora que decías esto del ejército, hubo mucho énfasis en que, a pesar de que hay áreas intentando, digamos, llegar a nuevas hipótesis que entonces se conviertan quizá en verdad, hay áreas que presentan muchísima resistencia. La Fiscalía, digamos que ha entorpecido también el trabajo de la Fiscalía Especializada, y el Ejército. Y se hizo un llamado, digamos, a que haya más énfasis por parte del presidente López Obrador para que haga este llamado al Ejército a que sí entregue todo lo que le falta por entregar, porque sin esto, pues difícilmente se podrá complementar, digamos, la investigación con todas las voces necesarias, ¿no? Sí, así es. Me parece que es muy importante mencionar que el GIEI el día de ayer, además de hacer una valoración sobre este informe, también hizo una valoración sobre el estado de la investigación. Y en el estado de la investigación fue muy claro al decir que estaban muy preocupados al ver el desplazamiento que hubo en la unidad especializada, que estaban muy preocupadas por la cancelación de estas órdenes de aprehensión en contra de 16 militares y que esto tenía que ser parte de las condiciones mínimas que pueda tener el mecanismo de seguimiento que han acordado tener con 2 de los expertos que todavía estarán dando parte de la asistencia técnica. Pero otra parte que es muy importante es esta que mencionas de la información que todavía no entrega el ejército a la investigación, información que además es importante que el ejército entregue directamente a la fiscalía, pero que el GIEI tiene conocimiento de que existe, que ya habían revisado y que tiene que ser integrada formalmente a la investigación. Te preguntaría para cerrar, María Luisa, primero, digamos, el estatus de las familias. Sé que ustedes les acompañan todo el tiempo, un poco, digo, es casi absurdo preguntar por el estado de ánimo porque en esta circunstancia pues no puede haber una buena respuesta, ¿no? Pero, digamos, se sienten un poco más conformes que con lo que estaba pasando el sexenio pasado. Y también, ¿cuál es la relación con la COBAG? Porque, digo, además de este informe del GIEI absolutamente profesional, digamos, y de lo que presentó la presidencia de la COBAG, también ha habido muchas notas periodísticas alrededor que de repente confunden la información, ¿no? Entonces, digamos que cómo están las familias en medio de este ruido y cuál es su recomendación a nosotros prensa y a la sociedad en general. Claro, bueno, lo primero que diría es que para el Centro PRO siempre es muy importante decir que las familias tienen una voz propia, que ellas pueden siempre expresar de mejor manera cuál es su sentir. Lo que te podemos decir desde acá es que las vimos preocupadas, las vimos tristes porque no han podido alcanzar la verdad y porque se les presentó información dolorosa que no pudo ser verificada. Dicho eso, también como muchas otras familias de personas desaparecidas en este país, ellas tienen que continuar o han decidido continuar su exigencia de justicia, de verdad. Eso pasa por continuar los diálogos con las instituciones, por siempre abrirse a mantener estos diálogos y su esperanza está en que en los siguientes pasos que se den se pueda un poco reconstruir el camino, redirigir la investigación, que se pueda un poco dar pasos concretos y mantener la asistencia técnica internacional por parte de este mecanismo de seguimiento en el que se ha acordado con el grupo y sobre todo que se les den las condiciones a ellas, este experto y experta que se van a mantener para poder seguir siendo parte de la verificación de esta investigación. Creo que el día de ayer quedó muy claro cuál es el valor añadido que hay de esta verificación y de esta asistencia técnica internacional. Y me parece que por ahí también puede ir no sé si consejo, pero un poco sí el hecho
de poder garantizar que la información pública que se da sobre el caso pueda ser lo más apegada a la información verificada, que siempre se pueda también tener conocimiento de que esta información es información que le impacta en el día a día a las familias. Y sobre todo que la pluralidad de las voces de las familias siempre es importante mantenerla en espacios como el tuyo, y por eso agradecemos que siempre estés dando seguimiento al mismo. No, pues al contrario, María Luisa Aguilar, bienvenida. Como siempre, te mando un abrazo y pues abierto el espacio para, digamos, el centro o cualquiera de las familias que quiera también comunicar algo, porque sabemos que, como bien dices, es importante la fuente directa. Te mando un abrazo y agradezco muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias.